Damos a todos la bienvenida, estamos contentos de podernos encontrar una vez más para seguir adelante con nuestro nivel 3. En el caso de hoy, el paso número 6, soportándonos unos a otros. Como ya lo hemos anticipado, estamos casi a la mitad, porque son 11 lecciones y en esta número 6 haremos un alto. Vamos a descansar los meses de julio y agosto, ¿vale? Julio y agosto son meses de verano, pleno verano aquí. Los niños están en casa, hay más actividades sociales, la gente se junta por las noches a cenar, los matrimonios, los miembros de las iglesias, en fin, tenemos un tiempo de mayor camaradería en este sentido y también en el ambiente de la familia, ¿no? Entonces intentamos pues romper la rutina y los ministerios de la iglesia se reducen un poquito. Nosotros tomaremos vacaciones con mi esposa, Dios mediante, a mediados de agosto. Nos iremos una semanita al norte de Galicia. Hay un matrimonio amigo que nos presta un piso y allí disfrutamos de unos días de tranquilidad y de romper la rutina también, porque si yo estoy en casa, aquí trabajo. De hecho, el liberarme de estos compromisos habituales, como son estos estudios y el estudio de los lunes con la iglesia virtual, me permite preparar materiales para luego seguir adelante en el mes de septiembre, cuando nos metamos de lleno ya en las actividades correspondientes, ¿no? Pero bueno, esos 15 días tengo que irme de casa, tengo que salir del despacho para entonces poder realmente desconectar y cambiar el ritmo de todos los días. Alejarme también un poquito del rebaño de la iglesia a la que uno pastorea, que también nos viene bien descansar. Y la primera semana nos vamos solitos y la segunda, este año, pues la familia ha decidido reservar un sitio de campamentos, donde se hacen campamentos para niños y jóvenes. Se van a ir nuestros nietos ahora también los primeros días de agosto, pero lo hemos reservado 5 días para la familia. Así que nos vamos a reunir como familia. Viene nuestra nueva familia de Canarias. Sabéis que nuestro cuarto hijo se casó con Ruth, una hermana de Canarias, y van a venir sus padres, sus hermanas, con sus esposos y sus hijos. Y intentaremos también que todos mis 4 hijos puedan estar, aunque 2 de ellos tienen el mismo trabajo y se tendrán que turnar para poder estar allí. Así que nos espera una semana también diferente como familia, lo cual sin duda habrá de ser de mucha, mucha bendición. Vale. Así que nada, os cuento eso porque sé que nos amáis, que oráis por nosotros y os agradecemos que ese respaldo y ese cariño en oración. Vamos a buscar el rostro del Señor entonces para entrar al tema de hoy. Amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón porque eres un Dios bueno. Tantas son las bendiciones, Señor, que nunca seremos suficientemente agradecidos. Entre otras cosas, Señor, nos enseñas en tu palabra cómo debemos comportarnos, porque la fuente de los problemas y las situaciones en la vida cristiana, en los hogares, en los matrimonios, son precisamente las relaciones. Y hoy vamos a hablar de eso, soportándonos los unos a los otros. Háblanos al corazón, danos entendimiento para tocar este tema tan relevante en nuestra vida diaria. Lo pedimos agradecidos a ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues vamos entonces a compartir, volvemos a dar la bienvenida a los que se han agregado en estos minutos y compartimos la pantalla, también el sonido, para que podáis seguir e ir cubriendo el material. Estoy muy contento de cómo estáis enviando cada semana. Incluso algunos que a veces se atrasan un poquito se van poniendo al día
y la verdad es que es una bendición ver con cuánto cuidado vais tomando nota para cubrir los blancos que hay en el manual. Estamos en la página 16, el paso 6, soportándonos unos a otros. Y aquí lo vemos a nuestro amigo Cristiano que tiene la basura o el tarro de basura, como se suele decir, ese pequeño contenedor donde las personas pueden tirar las cajetillas, los plátanos, las latas, y sin embargo la gente la tira por cualquier lado, ¿no? Y este hombre va pensando con la Biblia bajo el brazo, Dios, qué gente, ¿no? Pues ese es el mundo real en el que vivimos. Le decepciona ver que en su hogar o en su iglesia hay personas con defectos que le irritan. Efesios capítulo 4 y versículo 2 nos dice que debemos soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Y además dice con toda humildad y mansedumbre. Unas traducciones usan la palabra tolerar en lugar de soportar. La idea es que debemos aceptar las debilidades de otros. Cuando dejamos de quejarnos de sus defectos, entonces podremos comenzar a amarlos. Esa es la sugerencia que se nos hace en el manual, que entiendo que es muy oportuna. Tenemos que reconocer que Dios nos ha escogido para ser los representantes suyos en la tierra, o los representantes de Cristo, mejor dicho, ¿no? Y a la luz de esa verdad, Pablo nos desafía a tener vidas dignas del llamado que hemos recibido. El maravilloso privilegio de ser llamados hijos de Dios, propiedad de Cristo, le pertenecemos a Él, le representamos. En Corinto, Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Y creo que todos sabemos lo que es un embajador, un representante de su nación en una nación extranjera. Esto obviamente incluye ser humilde, ser gentil, ser paciente, ser comprensivo y ser pacificador. ¿Por qué? Porque la gente observa nuestra vida. La gente observa tu vida, hermana, hermano. Y la pregunta es, ¿pueden ver a Cristo en ti? ¿Qué tan bien estás cumpliendo tu labor de representante de Cristo? Y Pablo dice, con toda humildad y mansedumbre. Se cuenta del señor Guillermo Booth, fundador del Ejército de Salvación, que no podía asistir a una convención internacional de ese gran movimiento del Ejército de Salvación, que han trabajado y siguen trabajando en muchas ciudades del mundo, y él no podía estar presente, pero envió un mensaje por telegrama. Recordáis lo que eran los telegramas hace 40, 50 años atrás, ¿no? Ahora enviamos WhatsApp. En aquel momento se enviaban telegramas y los telegramas costaban dinero. Por cada palabra que tú escribías en la frase tenías que pagar, así que los telegramas eran muy cortitos. Llegué bien, estamos todo bien, la operación o fulanito está bien y punto, porque cada palabra era un precio diferente, ¿no? Entonces, él envió una palabra, seguramente que no por no pagar más, pero su mensaje era muy poderoso. Y la única palabra que él mandó en ese telegrama era esta: otros, otros. Con eso ya mandó todo un mensaje a la Convención Internacional, es decir, los demás. Hay una tira popular, cómica, en que Carlitos le dice a Lucy, o Lucy le pregunta a Carlitos,
¿para qué estamos aquí en la tierra? Y Carlitos le contesta, para hacer felices a otros. Entonces ella piensa en esa frase por un momento y luego le pregunta, entonces, ¿para qué están los otros aquí? ¿Para qué están los otros aquí? Y esta es un poquito la idea, ¿no? Dios nos quiere usar para bendecir a otros y a los otros para bendecirme a mí. Los unos a los otros es una de las frases claves del vocabulario cristiano y le estamos dedicando todo el nivel 3, 11 clases a hablar de estas cosas. Amaos los unos a los otros, que se encuentra una docena de veces por lo menos en el Nuevo Testamento. Orad unos por otros, Santiago 5:16, edificaos unos a otros, 1 Tesalonicenses 5:11, prefiriéndoos los unos a los otros, Romanos 12:10, hospedaos los unos a los otros, 1 Pedro 4:9, y muchas otras exhortaciones. Algunas de ellas las enumeramos en la primera clase. Ahora bien, nadie logrará ser perfecto aquí en la tierra, por lo que debo estar dispuesto a aceptar y amar a otros cristianos a pesar de sus faltas. Cuando vemos errores en otros creyentes, debiéramos actuar con paciencia y amabilidad. ¿Te incomoda las acciones de alguien o la personalidad? Pues yo lo veo en la iglesia y percibo cómo hay algunos que se sienten más atraídos a ciertas personas. Hay otros que son más tímidos, hay otros que a veces responden de una manera más ruda en sus afirmaciones y no lo hacen por maldad, pero eso hace que otros a veces se retraigan. Pero claro, en lugar de detenerse en las debilidades o buscar errores en las personas, oremos por ellas. Eso es lo primero. Y luego hagamos algo más. Pasemos tiempo juntos y procuremos serles de agrado, que la gente se sienta cómoda con nosotros. Hay un proverbio que es el número 19, verso 11, que dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Así que nos ayuda a entender el concepto de soportar. La honra del hombre bueno es pasar por alto la ofensa. El hombre discreto observa, hablo en una forma genérica, el hombre, la mujer, el creyente, observa estas dos reglas con respecto a su enojo. Es decir, no da precipitadamente rienda suelta a su resentimiento. Se frena, detiene su furor hasta que haya considerado con calma el peso y la medida de lo que le ha provocado. En nuestra manual tenemos al costado ahí una explosión, ¡puf! ¿No? Y esto es lo que a veces suele pasar cuando el orgullo, que también está dibujado ahí como un globo aerostático que sube, que sube, que sube, pero que luego explota, ¿no? Explota. Entonces, Platón dijo una vez a su siervo, te golpearía si no fuese porque estoy enojado. Es decir, él estaba conteniéndose, se daba cuenta de que ese sentimiento de darle un golpe a su siervo o esclavo, estamos hablando de una época de muchos siglos atrás, ¿no? Donde el maltrato y el castigo físico era algo sumamente habitual, pero él aprendía que hacerlo cuando estaba enojado le llevaría más allá de lo que era realmente adecuado. No ser excesivamente quisquilloso al ponderar las ofensas que se me puedan hacer es un honor. Pasar por alto la ofensa. Y de hecho, ¿recordáis a Saúl? Cuando Saúl fue escogido para ser rey,
Cuando el Espíritu de Dios venía sobre Saúl para usarle como un instrumento útil para bendecir al pueblo, dice que hubo algunos que, a pesar de que había sido ungido, dijeron: este nos va a gobernar, este no sirve para nada. Y dice que Samuel no hizo caso de las críticas, no fue a por ellos. ¿Por qué? Era un momento en que estaba bajo el control del Espíritu Santo. Según Efesios capítulo 4, versículo 2, nuestra actitud al soportar o tolerar a otros debe ser en amor. Y dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Así que aquí tenemos que esta actitud de amor se manifiesta en humildad, en mansedumbre y en soportarse con paciencia. Ya hemos hablado en otro momento acerca de la humildad. Es un término que casi no se encuentra en el vocabulario latino griego del tiempo de Pablo. Parece que la palabra griega fue acuñada por los cristianos. Incluso hay quienes piensan que por Pablo mismo, para describir una cualidad que no podía describirse y que no se la consideraba honrosa. Al contrario, alguien humilde era alguien sin carácter, era alguien que iba a ser vapuleado, que no tenía personalidad. La humildad cristiana es una virtud fundamental, es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. Recordad Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y por supuesto, esa bienaventuranza describe y refleja la gracia de Cristo, que se expresa también en su mansedumbre. En Filipenses 2:7 nos dice precisamente que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que la mansedumbre es un producto inevitable de la humildad y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo. La mansedumbre nos habla de tener las emociones y la mente bajo control. Y también se nos habla aquí de paciencia. El significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta, que es el producto de la humildad y la mansedumbre. Cuando yo conjugo estas dos cosas, voy a tener también paciencia. Y justamente la paciencia tiene que ejercerse en momentos de aflicción, en momentos de injusticia, en momentos de ofensa. Pablo decía a los tesalonicenses: os rogamos que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y aquí en Efesios 4, Pablo agrega: soportándoos. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador, que además se expresa de forma continua e incondicional. Pedro, en su primera carta, en el capítulo 4 y el verso 8, dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hermanos, cuando ejercemos esta actitud, cubrimos la falta, cubrimos los pecados, los dejamos pasar, los olvidamos. No permitimos que se transforme en una raíz de amargura, lo guardamos en un rincón del corazón para sacarlo en un momento oportuno, para pisotear al otro. No, 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 no. Es la actitud de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Soportar a otros, ¿qué es lo que permite tener? Pues Efesios
4:3 lo dice claramente. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad concedida por el Espíritu Santo a todos los creyentes verdaderos ha creado el vínculo de la paz. Un lazo espiritual que rodea y liga a todo lo que pertenecen al pueblo santo de Dios y que Pablo describe en Colosenses como el vínculo perfecto en el amor. ¿Cuán importante es esta unidad? En 1 Corintios capítulo 6, verso 17, Pablo dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y en el capítulo 12 va a decir, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y luego Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 1, verso 27, les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué os parece, no? Pablo veía esa necesidad y habló de esa necesidad y de esa unidad. ¿Por qué se necesita humildad para soportar las debilidades de los otros? Pues precisamente Mateo capítulo 7 y verso 3 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Tengo que estar dispuesto a considerarme, a examinarme. Y claro, Jesús cuenta una breve y famosa parábola sobre cuerpos extraños que están en los ojos de la gente. Astillas pequeñitas por un lado y vigas o troncos por el otro. Era una manera exagerada porque a nadie se le puede meter un tronco o una viga en un ojo. Pero claro, alguien habló de esto como la astilla y el madero. Jesús había expuesto mucha hipocresía en relación con Dios en el ámbito de los fariseos. Y él está hablando aquí de que cuando practicamos nuestra piedad delante de los hombres para ser vistos por ellos, ahora muestra esa hipocresía en relación con los demás cuando nos inmiscuimos en sus pecadillos, a la vez que fracasamos en ocuparnos de nuestras propias faltas graves. Y aquí otra razón por la cual somos incompetentes a veces para ser jueces, no solo porque somos falibles, sino también porque somos seres humanos caídos. La caída nos ha hecho a todos nosotros pecadores y no estamos en condiciones de erigirnos en jueces de nuestros prójimos pecadores. No estamos calificados para subir al estrado. La imagen de alguien que lucha con la delicada operación de quitar una pequeña suciedad del ojo de un amigo, mientras que un gran madero está en su propio ojo, oscurece por completo su visión. Es ridículo, le voy a hacer más daño, pero no voy a poder liberarle de esa pequeña astilla. Y cuando esa caricatura se aplica a nosotros, entonces yo hallo mis faltas, la ridiculez, que no siempre se aprecia en el humor que contiene el comentario de Cristo. Tenemos una fatal tendencia a exagerar las faltas de los demás y a reducir la gravedad de las nuestras. Parece que al compararnos con los demás, nos resulta imposible ser objetivos e imparciales. Por el contrario, tenemos una perspectiva alegre y optimista de nosotros mismos y una perspectiva áspera y crítica de los demás.
nosotros también tenemos fallas en las cuales otras personas tienen que aprender a soportar. Y aquí se nos sugiere, apunta alguna de tus propias debilidades que irritan a otros. Así que aquí tenéis una tarea personal para hacer. Yo voy a sugerir algunas, por ejemplo, la impuntualidad. La gente impuntual, que nos hace perder tiempo. Y es mi tiempo. Si me dices a las 8, pues yo tengo que estar a las 8. O tienes que estar a las 8. Pero si llegas 8:15 y yo llegué a las 8, hay 15 minutos que yo estoy mirando el techo o que podría estar haciendo otra cosa. La impuntualidad a veces nos irrita. La impuntualidad. ¿Qué más? Ser muy desordenado. El desorden en el hogar, el desorden de los hijos, el desorden del marido, el desorden de otras personas con las que convivimos, el desorden que encontramos a veces en la iglesia. Con Eli llegamos muchas veces durante la semana y nos encontramos con muchas cosas fuera de lugar. Y uno dice, ¿será posible? ¿Dónde están las personas que debían recoger aquí? Si sacaron esto, ¿por qué no lo volvieron a poner? Incluso los ministerios en la iglesia a veces sacan las cosas y luego como ya están cansados y con ganas de irse porque han tenido toda una jornada de actividad, dejan las cosas en cualquier rincón, en cualquier lado y después no se pueden encontrar o están desordenadas, claro. Ser perfeccionista es ir al otro extremo. Hay personas que son perfeccionistas y se irritan ante los fallos que pueden percibir en otros. No devolver aquello que me prestan. Eso también es una fuente de irritación, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos prestado libros y nunca más los hemos vuelto a ver, ¿no? Y la persona, no, lo voy a leer porque tengo muchas ganas de leerlo y en cuanto lo acabe te lo traigo. Nunca más aparecieron esos libros por casa. No prestar suficiente atención, ser descuidado. Si hay personas que no escuchan, que no toman nota, que se olvidan de las cosas, pero mira que te lo dije, mira que lo anuncié. Uf, yo sí sufro a veces como pastor cuando anuncio las cosas y luego resulta que la gente me dice que no sabía, que no se enteraba. Lo dijimos el domingo, mandamos un WhatsApp. ¿No lo leíste? Es que se me mezcló con otros, tenía tantos WhatsApp para leer. Amiguito mío, amiga mía, pero si ahí estaba, ¿vale? Y sin embargo la gente nos irrita a veces con estas cosas. ¿Qué futuro tiene un hogar donde sus miembros no se soportan los unos a los otros? Bueno, aquí ya entramos en un área más complicada de tocar, porque un hogar donde sus miembros se la pasan peleando, donde solo hay discusión, tiene un futuro muy negro, ya que al no soportarse surgen conflictos, peleas, discusiones y no se puede vivir en paz. En el hogar todos tienen que aprender la paciencia, la humildad, la mansedumbre. En el hogar todos tenemos que soportar en que alguien no haga lo que yo espero que alguien no cubra las expectativas que yo tengo, y por eso es importante que yo me siente con él, con la persona, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa, y le comparta mis expectativas, porque a veces precisamente las expectativas no están aclaradas. Esto es clave en la comunicación en el hogar. Los padres tienen que comunicar las expectativas sobre el comportamiento de los hijos. No esperar que las cosas las hagan porque, bueno, si ya viste que estaba eso sucio, que la basura había que llevarla o que eso estaba fuera de lugar, ¿por qué no lo guardaste? No, yo tengo que hablar. Mi expectativa es que si tú ves que el cubo de basura ya está lleno, quites la basura, cojas el ascensor, bajes, tires la basura y vengas y pongas una bolsa vacía para que los demás podamos seguir tirando basura. El que lo ve asume ese compromiso. Esa es nuestra expectativa. Esas cosas ayudan mucho a evitar los conflictos, las peleas, las discusiones y que se viva en paz. Obviamente que hay
muchísimo tema más para hablar con el tema de la comunicación, a veces el tema de los conflictos y las situaciones de ira que pueden explotar en las familias y que hacen tanto daño. ¿Cómo le afecta a una persona el saber que su cónyuge no tolera sus debilidades? Pues claro, le vuelve inseguro, le vuelve intranquilo. Tenemos que hablar esas cosas, tenemos que aceptar también las debilidades de los demás. ¿Cómo les afecta a los hijos saber que sus padres no los soportan? Pues les afecta en forma muy negativa, les desvaloriza y les afecta emocionalmente de una forma muy grave. Qué triste es esto, hermanos. Qué triste es cuando los padres cometemos el error de hacer diferencias entre nuestros hijos. De hecho, he estado escuchando esta semana una situación en un hogar donde hay dos hijos y la niña, aquí se le dice, es muy pícara, muy traste, es más pequeña, vive haciendo cosas, tirando, rompiendo juguetes, apenas ha aprendido a caminar y desordena todo. Y claro, el hermano mayor la sufre porque claro, él ya quiere jugar con algunas cosas un poco más montadas y ella le echa todo abajo, se lo tira, le desordena todo y se producen muchas peleas, son dos niños, pero tristemente el padre todo el tiempo le está diciendo al hijo mayor es que tu hermana es mala. ¿Cómo? ¿Qué le estás diciendo? Es que tu hermana es mala. Me parece terrible que un padre esté grabando en la mente de su hijo que su hermana es mala. No, es más pequeña. Todavía no sabe obedecer. No entiende que el hermanito mayor todavía quiere jugar de otra manera. Ella va a lo suyo. Y hay que trabajar eso en la vida del niño y de la niña. Y los padres tienen que soportar esas situaciones, pero de ninguna manera desvalorizarla ni transmitirle un mensaje negativo, porque eso es sembrar una rebeldía y un desprecio que puede afectar seriamente la relación para el futuro. Y aquí se nos habla de los perfeccionistas. Dice, nosotros los perfeccionistas despreciamos todo lo que no cumple nuestras expectativas. Al exigir demasiado de otros, ponemos una carga pesada sobre ellos que no podrán llevar. Su reacción podría ser de rebeldía, de frustración o de desánimo, la reacción de las otras personas. Aunque se esfuercen para alcanzar la perfección, terminarán frustradas, y nosotros también. No podríamos tener una relación saludable con ellos mientras no aprendamos a aceptarlos como son. Entonces, la pregunta ¿es usted perfeccionista o vive con uno que es perfeccionista? Medite en la afirmación que acabamos de leer, porque los efectos del perfeccionismo son tienen una consecuencia en las relaciones personales. Entonces, si yo soy perfeccionista, tengo que aprender a bajar el listón y no esperar que los demás vivan cumpliendo con las expectativas. Por otro lado, los demás deberían esforzarse y aceptar que para que yo me sienta satisfecho van a tener que trabajar un poquito más. Y entonces tenemos que buscar allí un equilibrio, porque si no, vamos a poner una carga que se hace imposible de llevar. Y entonces, o hay rebeldía, o hay frustración, o hay desánimo. Y ese desánimo se traduce en ataques de ansiedad, incluso puede llegar a la depresión. ¿Cuántos hijos que no dan la perfección que sus padres esperan de ellos,
porque no traen todos 10 o notas que no alcanzan el excelente, los padres les desprecian, les castigan, les desaniman. Y claro, la perfección, no todos somos alumnos de 10, no todos lo pueden conseguir, pero hay que ver el trabajo, hay que ver el esfuerzo, hay que valorar la dedicación y hay que animar a las personas y no caer en una exigencia que sea demasiado opresiva. ¿Cree que una buena manera de motivar a alguien es avergonzarle cuando falla? Uf, esto es terrible, ¿eh? Esto sí que es terrible, claro que no. ¿Por qué? Porque es atacar su autoestima, faltarle respeto. En lugar de ser de ayuda, somos de perjuicio y frustración. Avergonzar a alguien puede producir resultados, pero no los que queremos. Nos motiva a actuar bien, pero por razones equivocadas. Y solo funciona mientras alguien nos esté vigilando o regañando. Es decir, ese incentivo de atacar la autoestima de otra persona avergonzándole en lo privado o en público ante los demás para que mejore, no funciona, no funciona. Debemos tener mucho cuidado. Ahora, ¿debemos consentir al que actúa mal sin llamarle a cuentas? No. Gálatas capítulo 6, versículo 1 lo dice claramente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre. No hay que consentir, hay que corregir, pero con humildad y amor. Y la palabra, si alguno es sorprendido, implica que se vio a la persona mientras cometía el pecado o que terminó atrapada, enredada en el mismo pecado. Y claro, vosotros los espirituales es aquellos creyentes que andan en el Espíritu con constancia, que están llenos del Espíritu y evidencian en su vida el fruto del Espíritu. A eso se les reconoce como personas espirituales que deben llevar a cabo la restauración. Y el método metafórico, la palabra que se utiliza aquí para la resolución de disputas o argumentos, literalmente significa reparar, remendar. Y se trata de acomodar un hueso fracturado. Mirad, hermanos, yo me quebré el brazo derecho cuando tendría primero 5 años, pero me lo quebré 2 veces. La segunda vez eran con 12 años. Y me lo cobré en la escuela, en el colegio. Y los profesores no entendieron que yo tenía el brazo quebrado. Yo volví a casa con el brazo colgando, tratando de no moverlo, y un compañero que venía caminando, que era un chico muy despierto, que se lo sabe todo, me dijo, vamos a saber, y me dio un golpe con la mano de canto así, aquí en el lugar donde yo tenía la quebradura. Bueno, no sabéis lo que vi, estrellas de todos colores. Cuando alguien que no es espiritual quiere reparar un hueso roto, va a producir más dolor en lugar de acomodar el hueso fracturado. Aquí el espiritual dice que se considera a sí mismo, se observa a sí mismo. Es lo que el Señor decía, ¿cómo vas a sacar la astilla del ojo de tu hermano si tienes una viga en el tuyo? Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos, es decir, conducirse con cautela, ¿eh? Es tener un autoexamen permanente. Si soportamos a otros, escapan de toda responsabilidad por sus faltas. Romanos 12, 17 al 19. Un momento. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto,
el que soportemos las faltas, las fallas, los pecados de otros, no significa que Dios no les ha de pedir cuenta. Dios se encarga de pedir cuenta a todos. Y estos versículos resumen el meollo de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, vamos a estar dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, desearemos que también otros la disfruten. Y la gracia es un favor inmerecido. Cuando vamos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores, los reconocemos, los perdonamos y amamos a la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Pero como hemos dicho en clases anteriores, no significa que voy a permitirle que siga... Samuel Pérez perdón, me está entrando un mensaje aquí y no lo puedo parar. No sé por qué. A ver. Es un querido pastor y amigo, así que lo tengo silenciado, pero igualmente entró la llamada. Ya le llamaré luego. Entonces, claro, no significa que yo deba permitir extralimitarse, castigarme y seguir pisoteándome. Eso es otra cosa, ¿vale? Eso ya lo hemos hablado y creo que ha quedado suficientemente claro como para que ahora le dediquemos tiempo a este tema. Perdonamos, corregimos con humildad, con amor, con mansedumbre, tenemos paciencia, dejamos que el Señor intervenga, pero también ponemos límites cuando hay que colocarlos. Romanos capítulo 15, versículos 1 y 2 nos dice: los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de vosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, lea y conteste las siguientes preguntas. ¿Falso o verdadero? ¿Soportar las flaquezas de otros es señal de debilidad? O sea, que no sabemos defendernos. Pues obviamente que no. No es una declaración verdadera, es falsa. Porque los fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. El propósito de tolerar a otros es lograr su crecimiento espiritual. Y el punto principal de este pasaje es que debemos apoyar a otros en lugar de hacer lo que nos agrada, aguantar aunque no queramos. Pues no, la idea aquí es apoyar a otros. Apoyar, no intentando que solo hagan lo que a nosotros nos cae bien o nos gusta, sino apoyarles, a animarles en el proceso de su crecimiento espiritual. Claro, tenemos ahí el alto, es cierto que las flaquezas de otros nos molestan, pero estamos para servirles o criticarles. Y creo que la respuesta es clara, estamos para servir. Por eso medite en cómo este concepto puede traer un cambio a tu vida. Luego tenemos aquí Colosenses, capítulo 3 y versículo 3. Bueno, yo tengo aquí unas notas interesantes sobre la idea de apoyar a otros, porque Pablo muestra que la abnegación es la condición que se requiere para que reine la unión y la unanimidad en una congregación, por ejemplo, ¿no? Los fuertes deben soportar la flaqueza de los débiles, no agradarse a sí mismos, pero también los fuertes pueden tener algunas debilidades y Cristo lo soporta como soportó a los discípulos. Raras veces le entendían, recordáis, ¿no? El Señor diciendo, ay, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros, no? Pero claro, la lección del discipulado es negarse a sí mismo, tomar la cruz, y esto no es ocultar o negar la propia identidad ni las posibilidades personales de acuerdo al don que cada uno ha recibido, sino negarle al yo pecador las cosas que agradan a la carne, es decir, por ejemplo, cuando la ira surge, cuando el deseo de castigar o cuando de cobrarme algo, yo allí debo frenarme, debo agradar a mi prójimo para lo que es bueno para su edificación. Y qué bien marcharía la vida de la congregación
si tratásemos de agradarnos los unos a los otros. Lo de agradar a otros, como hemos dicho anteriormente, no es complacer caprichos, porque eso tampoco es verdadero amor, sino lo que es espiritualmente bueno, lo que edifica la vida del hermano, lo que va a producir crecimiento en su vida espiritual, porque todos formamos parte de ese edificio espiritual que está siendo edificado. Ahora bien, Colosenses 3:13, para poder soportar a otros hay que perdonar. ¿Es posible tolerar a otros sin perdonarlos? No. ¿Por qué? Porque perdonar es hacer lo que Dios hizo en Cristo con nosotros. Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién es nuestro modelo de perdón? Pues nada más y nada menos que el Señor Jesús. El perdón de Cristo llegó a tal extremo que perdonó incluso desde la cruz a sus perseguidores. Muy bien, ya entramos en la recta final de nuestra clase y estamos en Colosenses capítulo 3. Y el verso 8 nos dice, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, nos exhorta a dejar la ira, el enojo y la malicia. ¿Cómo nos afecta si no dejamos la ira? ¿Nos mejora o nos amarga? Obviamente la respuesta es nos amarga y nos hace estar enfadados, enojados, que es una forma muy incómoda de estar. Debemos quitar de nosotros toda práctica de maldad e inmoralidad. Luego podremos encomendarnos a nosotros mismos lo que Cristo enseña. Pablo apelaba al compromiso hecho por los creyentes y los instaba a permanecer fieles a su confesión de fe. Si leemos el texto alrededor de estos pasajes de Colosenses, vamos a ver que nos insta a despojarnos de la vieja vida y revestirnos de la nueva forma de vivir, que nos ha venido de parte de Cristo, dejándonos guiar por su Espíritu Santo. ¿Mantenemos ese compromiso que hemos asumido? Mentirnos los unos a los otros interrumpe la unidad, destruye la confianza. Mentirnos unos a otros echa abajo las relaciones y puede conducir a serios conflictos en la iglesia. Por eso no debemos ni exagerar, ni hacer correr un rumor o un chisme. Nuestra manera de hablar debe ser para edificar, comprometidos siempre con la verdad. ¿Cuáles otras cualidades debemos mostrar para poder soportar a otros? Bueno, Colosenses 12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y entonces allí tenemos la respuesta que Pablo nos da en este texto tan bonito de Colosenses 3. Tener compasión, bondad, humildad, tener mansedumbre, ser gentiles, mostrando verdadera paciencia. Y aquí os he agregado una diapositiva porque Pablo nos ofrece una estrategia para ayudarnos a vivir para Dios cada día. ¿Cuál es esa estrategia? Imitar el espíritu perdonador y misericordioso de Cristo. Colosenses 3, 12 y 13 que acabamos de leer. En segundo lugar, dejar que el amor guíe nuestra vida. Versículo 14. Que el amor guíe nuestra vida. Tercero, permitir que la paz de Dios gobierne nuestro corazón.
Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobiernen vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y agregará en el verso 15, aparte de ser siempre agradecidos, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y eso significa la palabra de Dios. Debe morar siempre, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y agrega en el verso 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que esta estrategia es imitar el espíritu perdonador, dejar que el amor guíe nuestra vida, permitir que la paz de Cristo gobierne mi corazón, ser agradecido, tomar en cuenta la palabra de Dios y vivir como representante de Cristo, como representante de Cristo. Así que esta es la estrategia para ayudarnos a vivir cada día para Dios que Pablo nos da en Colosenses 3. ¿Quién gana en la iglesia cuando los hermanos están el uno contra el otro? La respuesta es obvia: Satanás. ¿Quién gana en una iglesia donde los hermanos saben soportar el uno al otro? El Señor y la propia iglesia, que experimenta el gozo de la comunión. ¿Vale? Y finalmente, con base en lo que hemos aprendido, ¿qué diríamos a una persona que está buscando la iglesia perfecta? Bueno, que tal iglesia no existe. Siempre hay fallos, suposiciones que nos engañan y perjudican. La iglesia perfecta nunca la vamos a encontrar. Y como siempre se dice, si la encuentras, no vayas, porque la vas a echar a perder. Porque ninguno de nosotros es perfecto y no podemos buscar, ni encontrar, ni pretender tener una iglesia perfecta. Los falsos y verdaderos. Como cristianos hay que soportar todo tipo de abusos. Obviamente que no. Ya lo hemos explicado. Eso es falso. ¿Podemos soportar las flaquezas de otros cuando aprendemos a perdonar? Claro que sí, verdadero. Antes de criticar a otros, hay que recordar que uno mismo tiene sus propias fallas. Y eso es precisamente lo que nos insta a hacer Gálatas capítulo 6 y versículo 1, que ya hemos leído y meditado. Así que, hermanos, con esto terminamos nuestra lección. Aquí tenéis en la columna de la izquierda las flaquezas que nos molestan, pero estamos para servirles o criticarles. Una vez alguien le dijo a John Wesley: jamás perdono y jamás olvido una ofensa. Y él respondió: entonces, Señor, espero que nunca peque, porque la Biblia dice que si yo no perdono, tampoco voy a ser perdonado, ¿vale? Es muy clara la matemática del Señor. Así que si yo no perdono, pues no puedo esperar perdón. Y se nos sugiere memorizar Efesios 4:2. Así que, hermanos, como veis, no tenéis ninguna tarea más que reflexionar en los altos que tenéis aquí, en el pare, en el alto, hacer una reflexión, y cuando tengáis cubierta la clase, que algunos ya la habéis cubierto seguramente, pues le hacéis la fotografía y me la mandáis para que yo la vaya archivando. Así que de esta manera llegamos al final. Vamos a recordar que el próximo encuentro, Dios mediante, vuelvo a mirar mi calendario, será el viernes 5 de septiembre, si Dios quiere. ¿Vale?
viernes 5 de septiembre retomamos el nivel 3 para seguir adelante con las clases de este nivel. En ese caso será el paso 7, perdonándoos unos a otros. Volvemos a tratar el tema del perdón, que siempre es necesario en la vida cristiana. ¿Hay alguna consulta, pregunta o comentario que alguien quiera hacer? Buenas tardes, pastor. Yo tengo una pregunta. ¿Qué día fue que usted dijo que se retoman las clases? El viernes 5 de septiembre. 5 de septiembre. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias. El Señor me lo bendiga. Gracias. Igualmente. Pastor, ¿esto lo enviamos esta semana o ya lo enviamos en septiembre en la lección de hoy? No, mejor esta semana, para que no os olvidéis. Sea mejor dejar todo cerrado, ¿vale? Ya, mejor si lo enviáis esta semana. Pastor, María. Buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario. Adelante. Antes, muchas gracias por todas las clases que nos ha venido usted enseñando. Muchísimas gracias, que ha sido muy edificante. Amén. Yo entiendo de esto y de la clase anterior que también la base yo creo que es la humildad y el amor. Ya. Porque yo sin eso pienso que nada de lo que podamos hacer tiene sentido si no hay amor. Sí, sí, generalmente los problemas de relaciones son fruto del orgullo y del escaso amor. Nos amamos demasiado a nosotros mismos, nos miramos mucho el ombligo, y que yo se lo suelo decir a veces a los hermanos que vienen con alguna ofensa. Bueno, hermano, es cierto, tienes razón, te ofendió, pero ahora tienes que ejercer el perdón. ¿Para qué está el perdón? Para cuando nos ofenden. ¿Qué quieres? Justicia, que caiga un rayo del cielo. Confronta a la persona, tal, la podemos confrontar, podemos pedirle que se arrepienta, pero luego dice, si alguno tuviere queja, ahí está, es que hay una queja, existe la queja. Entonces, te han ofendido, te ha dolido y tienes razón en estar dolido, pero es el momento de echar a veces, como dice Pedro, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, no te lo dejes guardado, ¿eh? Este se lo guardo y la próxima que tenga, y la próxima lo saco. No, perdona y olvida, y este tema queda borrado, ¿vale? Obviamente, si es una cosa muy grave, los pastores intervenimos, llamamos a la otra persona y se trata de resolver, ¿no? Siempre buscamos. Pero hay situaciones donde a veces las cosas se hacen incluso por descuido, por mala voluntad, no por mala voluntad, sino porque vivimos a mil, tenemos tantas cosas que nos pisoteamos unos a otros. Es como los motores, ¿no? Los motores tienen los pistones que se rozan para producir energía, velocidad y poder, y necesitan el aceite, ¿no? Y el aceite, que es lo que permite la fricción. Y ahí está la obra del Espíritu Santo, que permite que a veces entre los creyentes en ámbito de la iglesia haya una fricción, pero seguimos adelante. Rita. Sí, perdón, pues ya lo tengo abierto. Sí, yo quería decirle que muchas gracias, le agradezco al Señor que me guió para esta clase suya. Nosotros podemos encontrar profesores que den clases, pero yo quiero que, usted lo sabe, pero yo quiero mencionarlo, que lo importante no es el conocimiento, o sí es importante el conocimiento que usted tiene, pero no lo es todo, porque es bien importante en la forma que usted le enseña con amor, usted no lo enseña con criticismo para el resto de la gente, para hacer quedar mal a las personas. Tú estás haciendo esas cosas, no, es bien importante como Dios le guía su corazón y yo le doy gracias al Señor por eso. Y te quería preguntar referente a lo del perdón. ¿El perdón es que uno tiene que perdonar a la persona y andar de la manito de nuevo de amigos? En ocasiones se puede restaurar la relación. Hay ocasiones en que sí, pero hay ocasiones en que no, ¿vale? A veces se ha quebrado la confianza, entonces depende si la persona se ha arrepentido y quiere corregir y confiesa, y hay ocasiones tristemente donde la persona no confiesa. Por eso Pablo dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero hay cosas que no dependen de nosotros.
Entonces, mi actitud tiene que ser la que le agrada al Señor. Siempre yo tengo que tratar de dar mis respuestas en el temor de Dios, pero no puedo controlar la otra persona, ¿no? Entonces, hay situaciones donde, tristemente, por ejemplo, Saúl y David. ¿Cuántas veces le pidió perdón Saúl a David? Y le decía, ven, vuelve, era su yerno, parte de su familia, se había casado con su hija. Y David le dijo, no. David siguió escondido en el desierto y esperando que Dios le sacara de encima la situación, ¿no? Y se negó a levantar la mano contra Saúl. Y si hubiera vuelto, se hubiera encontrado con su vida amenazada rápidamente de nuevo, porque la persona estaba completamente controlada por un espíritu demoníaco, realmente, ¿no? Entonces, tristemente, a veces hay relaciones que no se pueden restaurar. Se ha ido, no pasa nada. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias porque tú estás sobrando. Y como dice la canción, a veces no lo podemos ver, pero está sobrando, siempre está sobrando. Y no pasas de ninguno de nosotros, Señor. Como dice Isaías 40, ¿por qué piensas? Mi camino está escondido, del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. Que nunca el enemigo nos engañe de pensar que tú no te preocupas, no nos amas y no nos tienes presente. Has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. Te amamos, Señor, y te adoramos y alabamos. Recibe la gloria y el honor. Bendice a mis hermanos, danos bendición en estos meses que vamos a estar sin encontrarnos en este encuentro de tanta bendición semanal, que por cierto lo vamos a extrañar, pero también a su vez lo vamos a desear y será bueno reencontrarnos aquí dentro de varias semanas. Te alabamos, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, bendiciones, hermanos. Que el Señor os bendiga. Bendición, pastor. Gracias, ya terminamos la clase, ya de vacaciones, nosotros también. Muy bien. Vale, felices vacaciones. Nos vemos el miércoles. Pasarlo bien. Hasta el miércoles. Chao, Daisy. Adiós.